En Forma, con María del Carmen Meléndez Arias. Magazine de temas de actualidad. Arte, Historia. literatura, Derecho. cultura, Novedades. analizados desde los valores y principios del humanismo cristiano. Hola amigos, bienvenidos a nuestra cita semanal. Hoy estamos en Semana de San Isidro, o sea que nuestros temas van al hilo. Sí, además me recuerda a mi época de currante, porque San Isidro, toda semana de San Isidro en la construcción tenía ventajas laborales. Que salías antes. Hombre, en teoría. Eso de que se sale, no sé qué. Sí, a la 1, a las 2 salíamos. Lo mismo que los bancos, ¿no? Claro, efectivamente. Bueno. No me preguntes por qué. Supongo que los jefes querían ir a los toros y les daba vergüenza Bueno, dejarlos no sé, currando. aquí ya sabes, pero bueno. Bueno, pues vamos a hablar un poquito de San Isidro y hoy volvemos al Camino de Santiago, que tiene también que ver con San Isidro, el Camino de Santiago de Madrid. Y vamos a hablar de un poquito, pues, el primer tramo, que es por la calle San Bernardo. Bueno, hablarás tú porque... Y tú también, porque hay muchas cosas que sabes y nos vas a contar. Y luego nos vamos, bueno, cuéntanos, Batalla de Albuera. Sí, que me has dicho que tiene que ver con San Isidro, no sé. Sí, después de un mes trascandileando por Madrid, volvemos al campo de batalla. Y aprovechando que San Isidro, pues nos vamos a un 16 de mayo de 1811, donde se dio la batalla de la Albuera, una de las más duras y enconadas de nuestra guerra. No la más importante ni la más conocida, pero sí una de las más sangrientas. Vaya. Y tiene conexión con San Isidro porque la Albuera, su patrón es San Isidro también. Bueno, San Isidro no solamente es el patrón de Madrid, sino que es el patrón de los labradores, los agricultores. Y muchos pueblos tienen por patrón que a San Isidro. Se dedican en especial a la agricultura. Se dedicaban, ahora ya pues... Lo tienen como patrón. Pero sí, yo he ido por sitios donde me he encontrado allí a San Isidro y con los bueyes. Sí, es una imagen recurrente. Y bueno, pues ahí... Hay un sitio de León donde yo fui mucho, que es Sena de Luna, es el Valle de Luna, cerca de Bavia. Y allí era el patrón San Isidro y estaba allí en la iglesia con los bueyes. Bueno, saludamos a don Eduardo. Ahí, venga, en los mandos. Y ya pues comenzamos. Peregrinos. La mirada interior desde el Camino de Santiago. Bueno, ya hemos visto muchas veces que la historia va enlazando unos acontecimientos con otros y es muy difícil pues no aislarlos. O sea, los acontecimientos históricos nunca están aislados. Se pueden estudiar, pero están. Y bueno, aprovechando que es San Isidro, pues vamos a hablar un poquito de San Isidro y luego enlazamos con el Camino de Santiago de Madrid. Que bueno, tiene que ver, ya vamos a ver. Estás empeñado en tener el Camino de Santiago de Madrid, ¿eh? Me he empeñado con el Camino de Santiago y hacerlo de una forma un poco seria, porque el Camino de Santiago es mucho más que andar. O sea, convertir el Camino de Santiago en una ruta de senderismo en la que solo importan las zapatillas y todo eso es empobrecer el Camino de Santiago. Cada cual lo ve como quiere. Yo creo que las cosas pues que tienen una determinada dimensión. Sí, pero no puedes prohibirle a la gente que lo vea como quiera. No prohíbo nada, pero a mí tampoco me tienen que prohibir. No, por supuesto, nadie te prohíbe nada. No, bueno, eso no lo sabe nadie. Claro, no me van a prohibir eso, pero no. Hay que dar a las cosas la grandeza que tienen. Entonces, hoy vamos a lo grande, San Isidro y Camino de Santiago, y luego la batalla esta, que también enlaza con San Isidro porque no es que enlace, tiene una conexión puramente local. Bueno, pero la tiene. Bueno, vamos a hablar un poquito de San Isidro, que San Isidro, pues, nace, pues, en torno al año 1080, no se sabe muy bien. Pues cuando Madrid era territorio de la taifa de Toledo. Territorio comanche, que dirían ahora. Sí, dominada por los bereberes, nada menos. Alfonso VI reconquista Madrid hacia el 1083-1085, más o menos. No se sabe, claro, estas cosas tampoco... Sí, la verdad es que las crónicas de la época no son muy precisas y cuanto más consultes, más distintas son las noticias. El caso es que San Isidro pues era un mozárabe. O sea, los cristianos que vivían en territorio árabe. Y bueno, Madrid entonces
Claro, Igual que los mudéjares en territorio cristiano, era lo normal normalizado en aquello. aquella época. Madrid entonces era, pues eso, una atalaya, una fortaleza, alrededor de la cual pues había crecido Una villa fronteriza, sí. No llegaba ni a villa, era Sí, pues yo pienso que en la época que están los musulmanes ya tendrían un tipo de alcazaba, algún tipo de población. Sí, bueno, y alrededor que, pues claro, fueron asentándose los mercaderes, los artesanos, pues para atender las sí, necesidades. tenía una alcazaba importante porque era vía fronteriza casi con la sierra, como ahora consiste en Madrid. Tenía la sierra de Guadarrama al tiro de piedra y en la vertiente segoviana ya estaban instalados los cristianos desde hace mucho. Bueno, y entonces parte de Segovia pues pertenecía a Madrid. No, al revés. Fue Madrid la que pertenecía a Segovia sí, al principio. Tienes razón, sí. Una vez que avanza la Reconquista, Claro. pues ya Madrid queda englobada ahí. Y bueno, pues San Isidro pues nació en una familia que eran colonos mozárabes, ya lo hemos dicho, y se dedicaban a la agricultura, pero eran jornaleros, o sea, trabajaban pues para un señor en el... Que era también lo corriente en aquella época. Claro. Normalmente, pues... Ya sea en cualquier civilización, están los que mandan y los que curran. Exactamente, eso no ha cambiado nada, ¿no? San Isidro, pues trabajó para don Iván de Vargas, la familia de los Vargas, eso es lo que se conoce. Y en su infancia, pues vivía en los arrabales de San Andrés, o sea, lo que hoy es la plaza de San Andrés, aquello eran los arrabales, claro, la muralla pues estaba pegadita... estaría por lo que hoy es el Altillo de Palacio, por ahí. Sí, lo que era la muralla vieja árabe llegaba creo que hasta mitad de la calle Mayor, la puerta de Guadalajara. Sí, era una villa muy pequeñita y muy, como se decía, muy recoleta, bien fortificada, eso sí, pero vamos, era pequeñita, sí. Que bueno, que era pequeñita y ahí, como tú dices, recoleta y en fin, pues ahí... Y militarizada, porque... Exactamente, era como si dijéramos una posición avanzada de defensa, las que fueron estableciendo los moros, esas atalayas. Más que estableciéndose fue, digamos que como iban reculando con respecto a la frontera cristiana, pues no les quedaba más remedio que fortificar los pocos lugares que había dominantes. Y lo que es el Alto de Palacio en el Madrid de la época era un lugar dominante. Bueno, pues ahí esa es la época de San Isidro, se conquista Madrid, pero bueno, entonces, claro, tardaba en, digamos que asentarse los efectos de la Reconquista, estaba pues sujeta a incursiones. Costaba mucho repoblar esas vías fronterizas recién conquistadas con población autóctona, porque estaban siempre en plena lid y en plena contacto con los moros y estaban siempre pendientes de una racha, de una incursión y de acabar mal, entonces costaba mucho repoblarlos. Entonces San Isidro, en una incursión de los musulmanes, pues se fue a Torrelaguna y allí se casa con Santa María de la Cabeza. Anda, mira. Sí. Es que yo de santos no... No sabes. No, bueno. No es que no sepa, que no investigo ni me intereso. Bueno, pues allí la conoce y allí vive y bueno, hay que decir que tienen un hijo que es Illán, San Illán. ¿Cómo? San Illán. ¿Illán o Millán? No sé. Illán, me parece. Pues, que no es más raro. Bueno, sí, Illán viene a ser pues como Iván, Juan, más o menos, yo creo. Luego regresan y ya empieza pues a trabajar, vuelve a trabajar para los Vargas y bueno, pues ocurre todos estos milagros en los bueyes que araban mientras él iba a misa, sí. Todas estas cosas. San Isidro fallece en el año 1172 y según se cree, pues se enterró en la iglesia de San Andrés, que era pues el arrabal donde él había vivido. Ahí pues se inician inmediatamente casi los trámites de su canonización, porque fue un santo, pues casi como esto que dicen, santo súbito, ¿no? Que nada más morir, pues ya hace milagros. Sí, habría algún interés especial en que Madrid tuviera... Tú siempre desmontando mitos. No desmontando, intentando buscar una explicación científica. Entonces, pues está enterrado ahí. Bueno, también hay un milagro, sí que lo conocerás, del pozo. El del pozo, sí, sí. Que se cayó el hijo de San Isidro al pozo y entonces suben las aguas y ya sube vamos, sí, se salva el niño porque el pozo desborda, sí. Y todas estas cosas. Y bueno, pues es esto...
es beatificado por el Papa Pablo V el 14 de junio de 1619 y canonizado en 1622 por Gregorio XV. De todas maneras, costó 5 siglos, ¿eh? Sí, entonces costaba mucho. Y junto a San Felipe Neri, Santa Teresa de Jesús, San Ignacio de Loyola y San Francisco Javier. Esto es algo muy... Menuda promoción, ¿eh? Menuda claro, promoción. de santos todos, pues ya te digo. Que, sí, de fama internacional. Que es que España tenía muchos... Hombre, como nación católica de per se era lógico. Bueno, ¿y por qué enlaza esto San Isidro con el Camino de Santiago de Madrid? Pues porque precisamente el siglo XI, con la repoblación, Alfonso VI encarga la repoblación a Raimundo de Borgoña, que era su yerno, casado con su hija Urraca, que sería reina de León, y serían padres de Alfonso VII. Algún día hablaremos de Urraca, ¿verdad? Bueno, muchas, ha habido muchas. Porque pero esta la importante, la reina, la emperatriz. Bueno, pues... Urraca, claro que había muchas, era un nombre muy común entre las dinastías coronadas. Urraca tenía Alfonso VI tenía una hermana Urraca, la que era... Sí, la famosa. De Zamora, pero bueno, fue más importante. Hombre, claro. Además fue madre de Alfonso... La primera reina auténtica por herencia y por ley, contra la otra contra Urraca, la reina de una ciudad puramente ficticia. Bueno, ficticia no, porque ahí estaba Zamora. Sí, pero duró lo que duró. Lo que tardó su hermano también en decirle al convento. Guapa. Bueno, pues Alfonso VI encarga la repoblación a Raimundo de Borgoña y se traen, pues vienen gentes del norte que traen la devoción a Santiago Apóstol, que claro, había desaparecido con la invasión musulmana. Y construyen pues una iglesia, la iglesia de Santiago, ahí cerquita pues de lo que era la fortaleza. Y hay una de Santiago y otra de San Juan Bautista. Lo decimos pues porque luego se unirán las dos. Cuando después de mucho tiempo, pues en fin, un amigo tuyo, muy amigo, pues le dio por tirar casas para hacer plazas. Unos dicen... No, tirar iglesias, conventos y con una excusa de que era para idear Madrid, pero la excusa era, ten en cuenta que José era un republicano. Sí, que los santos no le iban. Exactamente, ni la iglesia, tanto toda la familia en buena parte como toda aquella generación revolucionaria, la iglesia era algo a lo que tenían que combatir y luchar. Y en España se vio obligado a convivir con la iglesia porque España no podía dejar de ser católica de un día para otro. Y eso le costó parte de su reinado. Bueno, el templo al que nos referimos de Santiago, pues fue muy importante. Ahí tuvo lugar ceremonias de los caballeros de la Orden de Santiago y enterramiento pues de importantes personalidades. Y estaba ubicado, pues como hemos dicho, pues casi pegado a la muralla y al lado de la fortaleza. Bien, ya nos ha dicho don Francisco Vela pues que pasan muchos siglos, del 11 al 19, son 8 nada menos, nada más y nada menos, 800 años, casi un milenio. Y nuestro amigo José Bonaparte, entre comillas, nuestro amigo, pues procede a derribar todas esas iglesias. Esta especial ya lo hemos comentado de Santiago como venganza por la, más que rebelión, por la defensa que hicieron de esa parte de Madrid, todos los obreros que estaban trabajando en los andamios de rehabilitación de la fachada. Que al final de todos esos obreros, que fueron, había una docena, quincena, todos menos uno fueron luego fusilados en la montaña del Piso de Pío. O sea que no había bromas. Hombre, claro, aquel día no hubo ninguna broma. Mesoneros romanos, la descripción que hace de la villa, en el 1800, pues parece que es 31-33, cuando hace esta descripción, se refiere a esa iglesia que ya no existía, claro, como esta parroquia fue de las más antiguas de Madrid y habiéndose venido abajo, fue reedificada en 1811 bajo los planes de don Juan Antonio Cuervo. Y aunque pequeña, es una de las iglesias más bellas de la corte. El gran cuadro del altar mayor que representa al santo peleando a caballo es de lo mejor de Francisco de Ricci.
Y hay además otras buenas pinturas. Bueno, esta es la descripción. No sabía que se había reconstruido en 1811, fíjate, eso me ha sorprendido. Bueno, se hizo la nueva. Por eso, que en pleno reinado de José, fíjate, se tira la antigua y para hacer una nueva. Hacen No pues, tiene la de explicación. San Juan Lo de este Bautista, hombre, la de Santiago y San Juan Bautista, que se reúnen pues, en el edificio actual. La de San Juan Bautista, pues solo queda la cruz esta de la Plaza de Ramales, en donde se sospecha, se cree que estaba enterrado Velázquez. no es que se sospeche, la gente dicen que se enterró ahí, pero que luego fue imposible encontrarlo cuando la tiraron. Y cuando intentaron buscar sus restos, no los encontraron. Pero la fuente dicen que estaba enterrado ahí. Bueno, ahí lo recuerda esa cruz que hay en la Plaza de Ramales, muy bien. Pues recuerda esto. Bueno, pues ahí en esta iglesia de Santiago y San Juan Bautista, ahora es Real Iglesia de Santiago y San Juan Bautista, todo lo que está alrededor del palacio, pues es real. Sí, me parece normal y corriente. Ese título, pues es de donde parte el Camino de Santiago de Madrid, es el kilómetro 0. Allí hay un cruceiro muy bonito que ha donado la familia Seijas. Y bueno, ahí pues parte, es el kilómetro 0 del Camino de Santiago de Madrid. También hay que decir que cuando va la Reconquista avanzando hacia el sur, los caminos del norte, ya no digo el primitivo, el de la costa, pues incluso el francés siempre ha sido muy concurrido. Pero bueno, van apareciendo otros caminos de las partes conquistadas. Es que el francés era, aparte del más concurrido, como era el más poblado y también el más vigilado, pues era el más concurrido, efectivamente. Y en ciertos momentos, pues el más fácil, porque claro, el primitivo y el de la costa eran mucho más duros. Claro. Estos se utilizaban cuando la Reconquista pues estaba ahí. Sí, pero después de la costa te daba opción de bañarte. A la vera de la cordillera cantábrica, pero claro, una vez que va bajando, pues ya se buscan otras y se van incorporando nuevos peregrinos de la parte sur de España. Bueno, pues ahí nace el Camino de Santiago de Madrid, se sube, pues se toma la Cuesta de Santo Domingo y se va a la calle San Bernardo, que mira por dónde es Camino de Santiago. Sí, ya me lo contaste un día, no lo sabía. Pues yo tampoco, fíjate qué cosa. Bueno, ahí la calle San Bernardo, pues es en el siglo XVII, más o menos, era el ensanche de Madrid, digamos así, ¿no? Hombre, es que la calle San Bernardo, llegando a lo que hoy es la Glorieta Ruiz Jiménez, ahí acababa Madrid, efectivamente. O sea, pero es la primera calle, digamos, un poquito ancha, ¿no? Sí, efectivamente. Afortunadamente, el diseñador, el contratista, el constructor, pensó que ya que ibas a hacer una calle enfilada a la sierra, la hagamos ancha para que corra el aire y pueda por lo menos ventilarse esa parte de Madrid. Eso la hizo muy, muy conocida y muy atractiva para muchos aristócratas. Sí, que allí edificaron sus palacios. Hay edificados muchos palacios, sí. ¿Todavía existe alguno? Sí. Un día hablaremos de los palacios de la calle San Bernardo. Sí, como no, faltaría más. Además, tú como profesional nos puedes explicar muchas cosas. Así es que emprendemos el camino, subimos por San Bernardo y en el número 79, pues ahí nos encontramos con un edificio singular, muy bonito, que es el Monasterio de Montserrat. ¿Cómo te gusta a ti el monasterio y la iglesia de Montserrat? Pues sí, estoy vinculada ahí a ellos. Es un bien de interés cultural, es BIC. Y bueno, hay mucha gente que le choca muchísimo eso del Monasterio de Montserrat de Madrid. De hecho, cuando dices voy a Montserrat, se creen que te vas a Cataluña. Que no está ahí. Por eso vienen a Madrid huyendo del Montserrat de Cataluña. Los monjes. Ya nos lo estás anticipando. Y además ahí encontramos explicación de muchas cosas, ¿verdad? Bueno, muchas cosas, de alguna. Bueno, de algunas actuales. Este monasterio tiene su origen en el año 1640, ¿no? En la que se produjo un levantamiento en Cataluña. Según las crónicas, pues dicen que contra el régimen señorial, el incremento de impuestos. Sí, las excusas de siempre. Estas excusas de siempre. Pero bueno, ahí tiene lugar ese levantamiento el 7 de junio de aquel año, que llegan a Barcelona desde el Valle del Llobregat unos 400 segadores. De ahí el himno, esto de los segadores, ¿no?
A mí las cosas que me repugnan no me interesan. No te interesan. Bueno, pues pasamos de largo. Bueno, el caso es que hay... Sí, la importancia es que los monjes que estaban allí, que no eran tan catalanistas, fueron expulsados. No, bueno, el problema era que son expulsados porque Fernando el Católico en 1493 o algo así, más o menos, otorga la dirección vamos a decir, el mando del monasterio de Montserrat de Barcelona a la Casa de Valladolid, a los benedictinos de Valladolid. Entonces, el abad siempre era castellano y los monjes catalanes pues se sienten pues que bueno, que están ofendidos. ahí, que tienen ahí una injerencia y tal, Sí, y aprovechan muy ofendiditos, sí, para expulsarles. Entonces los castellanos pues se vienen a Madrid. ¿Y qué pasa? Pues que Felipe IV, pues claro, tiene que buscarles un acomodo. Un claro. domicilio. Primero están en lo que es hoy la Quinta de la Fuente del Berro, que era entonces la Quinta del Condestable, y luego pues les proporciona... El Condestable de Castilla. Sí. Es que todo dicho suena estupendo. Pues sí, pues aquí estamos, esto para que tú nos lo digas. ¿Y qué? Nos corrijas. No es una corrección, es un apunte. En historia. O sea, mira, Ramón de Mesonero Romano. Es que el título completo, así como otro, el Condestable de Castilla, el Almirante de Castilla, son nombres que dichos por separado no dicen nada, pero en conjunto te dan la importancia que tenían. Sí, la Quinta del Condestable de Castilla, que es la actual Quinta de la Fuente del Berro. Ahí los acomoda. Ramón de Mesonero Romanos lo explica así. Dice, este monasterio de Montserrat fue fundado, este monasterio de monjes benedictinos, por el rey don Felipe IV en 1642, en la Quinta del Condestable de Castilla, para los monjes que vinieron de Montserrat con motivo de las disensiones de Cataluña en 1640. Allí permanecieron hasta que se mudaron cerca de la puerta de Fuencarral, en la calle Ancha. Sí, señora. Bueno, pues se empieza a edificar este monasterio. Se dice que es uno de los, o el de una ejecución más compleja del barroco madrileño. Bueno, allí el caso es que se establecen los benedictinos. Fue arquitecto, pues esto aparte de este Juan de Herrera, que empieza, pues vamos a ver. Sí, Sebastián Herrera, perdón. Sebastián Herrera, arquitecto del monasterio de San Lorenzo del Escorial, y a su fallecimiento le sustituye Gaspar de la Peña, maestro mayor de las obras reales. Y luego se interrumpen en 1716 las obras, siempre por falta de dinero, y se reanudan con Pedro de Rivera. Pues sí, como siempre, el factor económico es el puntal de este tipo de obras. Bueno, el caso es que el proyecto pues incluía 2 torres, una cúpula, era un edificio grandioso, pero se quedó pues, a la mitad. Exactamente, con una torre. Y... Eso lo hace peculiar, que tengamos una torre y lo que era fachada y lo que es el principio de la otra es lo que le hace peculiar. Peculiar, y luego el interior, que desde luego es un interior sobrio, pues de la Orden Benedictina. Aquí vamos a ver, yo lo nombro el Camino de Santiago, pues porque la Orden de San Benito tiene mucho que ver con el Camino de Santiago, es la que, digamos, que establece toda la acción social con respecto al peregrino, o sea, los hospitales, los albergues, todo empieza con la Orden de San Benito en el camino, muchos años antes en el Camino francés. Y bueno, pues aquí en este principio de Camino de Santiago de Madrid, pues están ahí presentes los benedictinos. Y justo pues en un lateral del monasterio de Montserrat están las comendadoras de Santiago, que también tienen... Bonita plaza. Tienen que ver el convento, ¿lo conoces, no? Por dentro no. Nunca he tenido tampoco la curiosidad de entrar, como tampoco en la iglesia de Montserrat. Nunca he tenido esa curiosidad o ese afán por conocerla por dentro. Las conozco por fuera, por el empaque histórico madrileño y poco más. ¿No las has estudiado? No. ¿Ni has visto las banderas que hay allí, de las batallas de la Orden de Santiago? No. ¿No lo has visto tampoco? ¿Qué cosas? ¿Qué cosas? Ni sabía que había unas banderas de las batallas de los caballeros de Santiago. O sea, que sé yo más que tú de eso. Pues sí, ¿por qué no?
Bueno, pues Ten en cuenta nada. que es una época esta en la que no me he preparado mucho, la época esta medieval y los Bueno, caballeros. ya hemos pasado la época medieval. Ya, pues está hablando de los caballeros de Santiago. Ya. Así es que, o sea, que de la orden de Santiago poco nos puedes contar y de las comendadoras, pues menos, ¿no? No, por supuesto que no. Vamos, No. por supuesto. Es decir, que no me lo he preparado ni me lo he estudiado. Pues fue la... Se me queda muy fuera de mi punto de interés histórico. Bueno, vale, pues lo siento. Fue, o sea, la orden de Santiago fue la única orden militar en introducir la participación de las mujeres, Ah, que les decían las vaya, freilas vaya. profesas que vivían en los monasterios y las casadas en sus domicilios, al estilo de los caballeros, que eran frailes, clérigos y otros casados. Oye, esto es importante, ¿no? Porque en aquellos tiempos, pues ya mira, la orden de Santiago da, bueno, que da cabida a las mujeres. Sí, bueno, sí, al fin y al cabo todo lo que se cuenta ahora De las cuotas, del mira. machismo y esas cosas es todo prefabricado. Es todo prefabricado, ¿no? Bueno, pues ya te digo. Bueno, ambos conventos, pues sufren los avatares históricos, la desamortización, luego la guerra civil, en los que bueno, son objeto de pues, la destrucción y todo lo que pasó. Y bueno, pues hoy en día están ahí pues en plena ruta jacobea madrileña, que el Camino de Santiago de Madrid no es conocido, es muy poco conocido y es solitario. Sí, es que aparte, según sales de Madrid, yo ni conocía que hubiera un Camino de Santiago, ni cuál es la ruta, ni por dónde subía, porque salir de Madrid andando es complicado ahora mismo. Bueno, ahí salen hasta Plaza Castilla, luego de Madrid es Tres Cantos el próximo. Si tú sales de Madrid andando, ¿por dónde? No sé. Y más por esa hasta la Plaza Castilla, bueno. Sí, hasta ahí sí. Pero incluso luego hasta coger la autovía de Colmenar, como dicen, para llegar a Tres Cantos parece un poco complicado. Andando, imposible. Parece complicadísimo. No, imposible, o sea, te lo puedo decir yo. Igual que también salir de Madrid por la carretera de Coruña, es imposible. O sea, no. Ahora mismo con las actuales leyes de tráfico estaría hasta prohibido. Yo creo que sí. Tendría que haber algún camino rural o algún camino comarcal que fuera paralelo o siguiera por ahí, pero no lo sé. No sé, igual lo hay. Igual lo hay. No lo sé. Bueno, el Camino de Madrid enlaza con el francés en Sagún de Campos. Bueno, recorre la Sierra del Guadarrama. Ahí hubo una curiosa acción militar en Sagún. Sí. Pero entre franceses e ingleses, ahí no hubo españoles. Bueno. Pues ¿nos la cuentas o no? Ahora no. No, otro día. Otro día. Pues otro día nos lo cuentas. Y bueno, pues sigue por Cercedilla, por la calzada romana, puerto de la Francía, para llegar a Segovia. Y allí pues está el acueducto y la cuesta que sube hasta... Sí, claro, al fin se han puesto serios para protegerlo y cuidarlo, sí. Después de aquel imbécil que se subió arriba de todo a tirar piedras. que bueno. Yo que no lo entiendo. Y luego ya sabes, pues hay que visitar la catedral, que hay una buena cuesta. A la derecha está la iglesia de San Miguel. Ya le dedicamos un programa a Segovia. Sí, bueno, o sea que ya lo dejamos. Y de ahí, pues a Santa María de Nieva, Coca, allí la cuna del emperador Teodosios, que fíjate la de cosas que hay, ¿eh? Claro, bueno, que esto es España. Que hay que ver. Y ya, pues Medina de Río Seco, bueno, queda un trecho, pero en fin, nos lo saltamos. Tierra de Campos y Sagún. Y ya ahí, hasta... Ya coges ahí, enlazas con el otro camino, el importante. Bueno, el francés. Hombre, a la inversa se podría hacer, yo creo que hasta Tres Cantos. O sea, si tú sales de Sagún y vas hacia Madrid, pero en Tres Cantos es difícil, porque ya allí por autopista no puedes ir, por la autovía. Y tenías que ir a buscar caminos alternativos, pero claro, teniendo en cuenta que ya te encuentras de repente al poco con la M40 que te corta todo lo que es el camino y... ¿Harán como de estos túneles que hacen para que pase la fauna? Pues habría que buscarlo, pero no. Es que hay túneles para que la fauna... Agujeros para que pasen los conejos. Que muchas veces la fauna se equivoca. Sí, pero no es que nada porque entre las autovías antiguamente no había ninguna separación, ya han colocado esos pretiles de hormigón. Ya a mí me ha pasado ir por una autovía y encontrarme a un conejo intentando saltar, no pudiendo y quedándose en mitad de la calzada. Y no me lo he llevado por delante, pues yo qué sé, porque ha salido espantado, pero te encuentras todos los animales que te encuentras muertos en las autovías es porque no han podido pasar de un lado a otro.
porque los carriles están separados por esos proyectiles de hormigón. Pero claro, lo de poner ese tipo de pasadizos subterráneos está bien, cosa que los animales no lo saben. No, bueno, No los leen animales, las claro, su señales. instinto pues no es ese. Claro. No es ese. Y es una pena, porque aparte de que un animalillo por ahí por la autovía puede provocar un accidente. Si se queda en medio, sí. Lo que ocurre es que en algunos casos pues se pueden pasar de uno a otro saltándola, pero los pequeños no pueden. Y es una pena, pero bueno, es el progreso, o sea que tampoco hay mucho que decir. Bueno, todo esto del Camino de Santiago pues viene a cuento porque el año que viene, 2027, es Año Santo. Vale, Ya habrá que prepararse. pues prepárate. Prepárate tú también, ¿no? Andar un poquito. Nada. Yo ya he hecho un par de tramos y... Imagino que haréis esos tramos, ¿no? Que siempre hacéis. Sí, bueno, todos los años el Astorga Foncebadón se repite como algo puramente histórico, no como referente del Camino de Santiago, sino como referente de aquellos años en los que se luchaba por aquellos caminos perdidos de Dios. Bueno, pues la calle de San Bernardo, que hemos paseado por ella pues por otros motivos históricos, pues ya ves que podemos buscar el Camino de Santiago. Sí, pero... ¿No te apetece? No es que me apetezca, es que yo Camino de Santiago, cuando tienes toda esa referencia de lo que es por tierras y campos de Castilla, a mí salir de Madrid es que no me atrae en absoluto. ¿No te atrae? No me atrae. Bueno, pues lo siento mucho. Yo si algún día hago el Camino de Santiago o hago un tramo que otro, mi idea principal es salir de Burgos. Salir de Burgos porque es la tierra de mi madre y porque qué mejor que salir de allí, Como el Cid. Dejándole un recuerdo impreso en mi cerebro y en mi corazón. Y como decía en aquella película, por la tierra de mi madre, y esa era mi idea. Pero, yo me tengo que ir al Primitivo, que es muy duro, bueno, para hacer eso. Sí. Y incluso para mí, hasta estas edades, hacer más de un tramo o dos seguidos. Ahora puedes ir al Monte del Gozo y bajar, eso es lo más fácil. Pero es que buscar atajos no me gusta. No, te gusta o todo o nada. No, todo no. O sea, o lo haces en serio, aunque sea un tramo, o no lo haces. Pero bueno, eso es lo de menos. ¿Qué le vamos a hacer? Aquí nos quedamos. Bueno, la calle San Bernardo la podemos hacer. Sí, otro día hablaremos de la calle de San Bernardo. No quiero decirte que podemos hacer ese tramo de camino. Sí, ya hemos hecho además. Lo hemos hecho, pues claro. Lo volvemos a hacer otra vez. Ay, no. No. Hay que repetir. ¿No te gusta? No es que no me guste, es que me parece... No, pero como no podemos ir andando más, pues vamos y lo repetimos. Eso que nos es fácil, así es que... No, ya que hablemos de la calle, podemos repetirlo. Claro, ya como... Para ilustrarlo, pero vamos, nada más. Nada más. Bueno, pues aquí quedamos y nos vamos al Buera. Nos vamos al campo de batalla, que es lo mío. Al campo de batalla. Bueno, hemos pasado unos cuantos campos de batalla en lo que hemos recorrido. Bueno, sí. ¿No? Pero ahora nos vamos al campo de batalla de verdad. O sea, vamos a coger las armas, ¿no? Sí, sí. Y ya está. Así es que ahí vamos. El baúl de nuestra historia. Bueno, ya estamos con las armas en la mano. ¿Qué armas son? Pues las de la época, los fusiles de chispa. Sí, pero es que yo no sé. Los fusiles de chispa, los sables, lanzas y demás. Lo que se usaba en aquella época. Y por supuesto la artillería es importantísima. Venga, cuéntanos. Pues vamos a ver, todo esto viene a cuento porque siendo San Isidro, hace 215 años, un 16 de mayo, que es un día después, pero bueno, se dio en los campos de Albuera, un pequeño pueblecito al sur de Badajoz, una importante batalla que no fue decisiva ni es muy conocida, pero sí fue la batalla más dura y enconada de nuestra guerra, con una cantidad de bajas importantísima y en unos combates durísimos. Así que bueno, pues con ese ambiente y a esa tesitura nos plantamos en 1811. En 1811 España estaba, digamos que en el máximo expansión francesa, desde el Cantábrico hasta el Mediterráneo, prácticamente salvo Galicia, parte de Portugal, Cádiz. O sea, ¿Asturias estaba ocupada? En su gran parte sí, igual que León. O sea, solamente la frontera con Galicia, de ambos, de Asturias como de León, está en tierra de nadie. Yo pregunto por Asturias porque me interesa. Sí, bueno. Y salvo Levante. Levante tiene una gran extensión desde Tarragona hasta Murcia, que estaba en manos españolas todavía.
Y al principio de este año, un año de luces y sombras, con grandes victorias, pero también grandes derrotas, pues los franceses se habían posesionado de la plaza de Badajoz en marzo de este año, y eso dejaba muy al descubierto en el aire el flanco derecho británico, y claro, pues eso no podían permitir. Y en el mes de marzo deciden retomar la plaza de Badajoz, y para ello Wellington, o el futuro Wellington, manda parte de su ejército al mando de su segundo, el general Beresford, auxiliado por un quinto ejército español a mando de Castaños muy reducido. Y Cádiz, la Junta Central de Cádiz no quería quedarse atrás, y desde Cádiz, que recordemos era una ciudad cercada por tierra, pero no sitiada, porque toda la parte marítima estaba libre de franceses y por ahí entraba todo y salía todo el mundo. O sea que decide mandar un ejército, el cuarto, para apoyar desde Cádiz no la invasión, sino el sitio de Badajoz. Este ejército, el cuarto, lo manda un teniente general de origen irlandés, español, pero de origen irlandés, Joaquín Blake, que sale de Cádiz en mar, desembarca en Huelva y sube hacia el norte a toda prisa para unirse con Castaños y con Beresford. Soult, que estaba en Sevilla con el quinto ejército, evidentemente no es tonto y tiene un servicio de información muy importante. De hecho, Andalucía fue durante los años que estuvo en posesión francesa muy, muy fácil no de controlar, pero sí que fue muy colaborativa con los franceses y tiene un servicio de información muy importante. Y en cuanto sabe que... O sea, que todo eso de la sierra y los bandoleros... No, la Sierra Morena en aquella época no era todavía... ¿Es leyenda urbana? El punto de que fue más tarde. De hecho, la guerrilla, hasta este año 1811, no empieza a eclosionar y siempre desde lo que es Madrid hacia el norte. Precisamente en Andalucía lo que más se da y se cita son compañías francas que atacaban o que luchaban contra los contrabandistas del bando francés. De eso existe mucha información y muy poca de bandoleros o guerrilleros españoles. O sea, ¿eso es una leyenda? Más que una leyenda, es una exageración. En lo que es Andalucía, igual que en La Mancha tampoco había mucha actividad. Ya te digo, en lo que es el norte sí, entre Salamanca, Valladolid, Burgos, Cuenca. Pero eso es lo que menos se cuenta. Los bandoleros siempre están en Sierra Morena. Sí, bueno, pero es que los bandoleros en aquella época, y aunque la gente me diga que no, se dedicaban a atacar a tirios y troyanos. Ellos no veían si atacaban a un francés o atacaban a un español, solo veían si llevaban la bolsa bien gorda. Entonces muchas veces hasta incluso colaboraban franceses y españoles contra estos guerrilleros que se llamaban guerrilleros, pero eran estudiantes o bandoleros, nada más. Es parte de la historia. Eso es que no le gusta mucho a la gente comentarlo. Bueno. El fin es que Soult desde Sevilla organiza su quinto ejército y sale hacia Badajoz con la idea de reforzar la ciudad e incluso de interponerse entre el ejército que sube desde Huelva y el que viene desde Portugal. Si lo consigue y lo hace por separado, sabe que tiene la victoria asegurada. Y se convierte en una carrera contra el reloj, a ver quiénes se reúnen antes y cuándo y dónde va a ser esa batalla. ¿Qué ocurre? Que el día, creo que es el día 14 o 15, los españoles e ingleses se reúnen en la Albuera y Soult no llega por un día antes. Y cuando Soult llega a la Albuera, porque es el lugar donde confluyen todos los caminos, el que viene de Sevilla, el que viene de Huelva, el que viene de Lisboa, pues se encuentra el ejército español e inglés ahí ya desplegado. Y en esa tesitura, Soult, que siempre ha tenido fama de ser un gran general competente, tanto como ladrón, pues organiza una operación bastante importante y bastante, digamos, ¿cómo decírtelo?, inusual. Que es que mientras él viene de Sevilla, parte de su ejército, la menor, la dirige hacia la Albuera y él, en una maniobra de flanqueo por su izquierda, intenta presentarse en el flanco derecho español. Si lo consigue de sorpresa, sabe que tiene también la batalla ganada, porque pillar de un ejército de flanco desprevenido es tener todas las bazas a tu favor. Pero ¿qué ocurre? Que aquí es donde surge lo de siempre, que lo que se decía de que los planes de batalla duran lo que duran los 5 primeros minutos de la batalla.
luego la cosa cambia. Luego ¿no? la cosa ya O sea, va por otros derroteros. imprevisible. Es imprevisible. Soult hace esa maniobra, se ampara en un espeso olivar que hay en esa zona y cuando piensa que va a llegar para cogerlos, ocurre lo que nunca se plantea un general, y es que desde el ejército español han lanzado batidores y ordenanzas buscando dónde está el ejército francés, no se fían. Y uno de ellos, más conocido porque es un ayudante de origen alemán que combate junto a los españoles, un tal Scheppeler, muy conocido entre los historiadores, es el que descubre que por ese olivar casi con forma de bosque, porque es muy espeso, ve aparecer unas bayonetas, ver el brillo de las bayonetas y ve venir una fuerza que al principio identifican como española porque van con chacós, van de azul y piensan que son españoles, que es como vestían ya en aquella época. Hasta que este hombre, que es un oficial de Estado Mayor y es digamos, desconfiado, dice, pues por aquí españoles, ya están todos aquí ya definidos, ¿cómo están? ¿Con esto de dónde viene? ¿Quiénes son? Y observa con más detenimiento. Y entonces se da cuenta, por no decir un taco, carajo, los franceses. Se organiza un pandemonium, van corriendo a avisar a los generales, estos que saben que no pueden hacer un cambio de frente de todo el ejército, porque llevaría mucho tiempo y les dejaría muy expuestos, toma una decisión, digamos, urgente y salomónica, que es que las tropas que están en el flanco derecho español, que son las divisiones del general Zayas y del general Lardizábal, les hacen hacer ese cambio de frente a ellas solas y desplegarse lo más cerca posible de los franceses y una orden totalmente clara y diáfana. No dar un paso atrás. Hay que dejarse ahí el pellejo y la vida, pero no se puede dar un paso atrás porque no podemos dejar que los franceses que vienen en superioridad numérica nos arrollen. Y es lo que hacen en ese momento, en ese lugar de la batalla donde tan solo hay unos pocos batallones todavía desplegados frente a una división francesa que llega en columna, pues los batallones de guardias españolas, el segundo y cuarto, despliegan y sencillamente se sacrifican. Se sacrifican en una defensa numantina, en una defensa que deja a todos, españoles e ingleses, totalmente alucinados, y consiguen detener el avance francés, que es lo importante. Había que detener el avance francés para dar tiempo al resto del ejército español e inglés a desplegarse y a ir en su socorro. Esos avances franceses, esas columnas de batalla, esas columnas que atacan a paso redoblado, al son de los tambores y al famoso grito que lava la sangre a todos de Vive l'Empereur, pues... ¿Qué es eso? Viva el emperador. Ah. O sea, es como aquí se decía Viva el rey, o ahí se decía Vive l'Empereur, y al son del tambor y paso redoblado se marchaba con una bayoneta calada. O sea, viva Napoleón, vamos. Exactamente, viva Napoleón. ¿Qué ocurre? Que eso, si te pilla un ejército de reclutas improvisado, sin instrucción, pues causaba lo que tenía eso como idea, que es el pánico y la desbandada. Pero claro, enfrente tienen a dos unidades de la Guardia Real de Infantería, de lo mejorcito de nuestro ejército, que se toma muy en serio la orden y se sacrifica directamente. Y durante las casi 2 horas que dura ese ataque y la defensa española, pues prácticamente la mitad de esos 2 batallones caen. La mitad, o sea, una cosa realmente descomunal para la época. Pero paran el avance. Paran el avance y dan tiempo a que vayan llegando el resto de tropas. En ese interín, los franceses, que se han dado cuenta de que ya no tienen opción casi de romper la línea española, lo intentan por un flanco, y su caballería, la caballería imperial, conocida y famosa y reputada, pues ve la oportunidad en un momento en que una brigada británica que se encuentra en el extremo derecho, que no está todavía preparada ni formada, pues la atacan los famosos lanceros del Vístula, que aquí llamábamos los picadores del infierno, porque eran brutales y eran, como decirlo en aquella época, salvajes. O sea, no dejaban títere con cabeza. Atila a su lado era un aprendiz con estos hombres. Manejaban la lanza como nadie, eran profesionales
Y a pesar de que no les venía ni iba nada en la guerra, ellos cuando estaban a las órdenes del emperador y ponían siempre su empeño. Ese regimiento, seguido por uno de húsares, ataca esa brigada inglesa, la pasa por encima, literalmente, la pasa por encima, destruye 2 batallones. Cuando digo destruye, es que los arrasa, los aniquila, le coge sus banderas y a otros 2 los deja totalmente, digamos, en cuadro. Sin embargo, ¿qué ocurre? Que como esta carga de caballería no tiene por dónde salirse de la carga porque se encuentran emparedados entre españoles e ingleses, pues siguen de frente intentando cruzar la línea de batalla española y salir al otro lado. Pero claro, en ese momento se ven totalmente afusilados por ingleses y españoles que se hacían tipos igual. Destrozan el regimiento polaco, incluso les capturan dos estandartes, 2 guiones polacos, y la verdad es que unos por otros esta acción no tiene ningún resultado en la batalla, pero es una acción realmente impresionante de caballería, y para los polacos, junto con la de Somosierra, es una de esas cargas históricas que fundamentan los pilares de su independencia y su historia. Y es una carga que es muy poco conocida y muy poco estudiada porque, claro, ni a españoles les interesa, ni a ingleses ni a franceses. Y solamente en algunas memorias polacas no interesa a ninguno. Exactamente. Por el tema de los polacos. Claro, porque no son ingleses ni franceses ni polacos. No interesa, pues digamos que... Claro. Resumiendo... que ponderar su actuación. Claro. A los polacos sí, pero al resto no. Bueno, quiero decir al resto, pero bueno, los polacos siempre han sido como muy despreciados, ¿no? Sí, efectivamente, porque no han tenido una historia real muy densa y muy poblada, y siempre han estado al margen, o digamos... Siempre han estado entre imperios fuertes. Claro, entre Prusia, Rusia, luego Napoleón. Ahí. Napoleón les engañó miserablemente, diciéndoles y prometiéndoles un estado soberano, pero luego a la primera vez que me dijo que no. O sea, una cosa... Siempre han estado, digamos, que ahí en medio de grandes, y claro, pues como un sándwich. Exactamente, en medio del jamón y queso. Exactamente, pero ellos como jamón y queso, porque el pan y más. Resumiendo, la batalla se reanuda, los franceses hacen hasta 3 cargas de infantería, los españoles han sido relevados por los ingleses, y la batalla acaba a última hora de la tarde, ya anocheciendo, porque además cae un chaparrón que los deja todos empapados y agotados, y la batalla, digamos que se funde sola en su propia nocturnidad. Los españoles e ingleses se quedan dueños del campo de batalla, y Soult, que ya no tiene fuerzas para reanudar el ataque y además también están agotados, pues decide retomar a Sevilla. Retoma Sevilla con los restos del ejército, y los españoles e ingleses van hacia Badajoz con la idea de asitiarla. Pero los ingleses son tan malos sitiando ciudades que no lo consiguen. Y finalmente se cansan y se van a Inglaterra y dejan a los españoles ahí como siempre, con 2 dedos de... Pero bueno, las consecuencias de esa batalla... Fueron estratégicamente ninguna, porque el Badajoz siguió en manos francesas, las tropas de Blacker regresaron hacia Huelva, las de Sur regresaron a Sevilla, y las de Belfort regresaron a Lisboa. Oye, pues a los muertos les hará mucha gracia. Claro, ¿no? ahí está el problema. Y de hecho he traído aquí un pasaje de un poema de Lord Byron, que sí que me gustaría leer porque es definitivo y definido, y sirve como colofón a esta batalla, que no sirvió para nada, pero que dejó un reguero de sangre y de bajas espectacular en ese día. Entre todos, dice: Albuera, glorioso campo de sufrimiento, en filas, tal como lucharon, yacían como el heno en la campiña cuando cae la tarde y cesa el segador. Del mismo modo fueron o cayeron todos abatidos. O sea, cuando acaba la batalla, todos los soldados españoles que habían luchado en ese frente están muertos, todos en filas, en el sitio donde cayeron y sin dar un paso atrás. Es espectacular, porque no se dan muchos casos como estos. Como luego se contó de Rocroi cuando el duque de Enghien preguntó cuántos eran los españoles, y un español dijo: contad los muertos. Otra leyenda y exageración. Pero vamos a ver, estas batallas, que esta no es la única, que muere gente y luego no sirven para nada. Sí, bueno, las batallas sí que sirven para algo. Esta en especial... Todas sirven para algo. Esta en especial sirvió para que tantos unos como otros quedaran claros su posición y su fuerza. Faltaría un año para que
Cádiz fuera levantado del sitio y abandonaran Andalucía, faltaría un año para que los ingleses volvieran a atacar, a entrar en España para atacar, pero dejó las cosas digamos que en un empate técnico. Portugal quedó enteramente libre de franceses. De Andalucía podemos decir que todo lo que es el oeste de Sevilla y Huelva también quedó en manos españolas, y solo quedó pues, una franja central de Andalucía en manos francesas. A partir de ahí, el año 1811, lo que es el centro no fue muy decisivo, no hubo batallas, no fue importante, y nos remitimos a finales, pero eso ya será otro capítulo, que es la batalla de Sagunto y la rendición de Valencia, que eso ya a finales del año 1811 y que merece otro capítulo aparte. Bueno, yo creo que observo que en la Guerra de la Independencia hay muchísimas batallas que nunca se cuentan. Todo Claro. se reduce a Bailén, Claro, a los sitios de Zaragoza. Todo el mundo, en lo que se refiere a batallas, todo el mundo conoce lo que es Bailén, conoce los Arapiles, Vitoria, San Marcial y poco más, pero porque evidentemente ya ni se estudia ni a la gente le interesa. Yo en mi época todo esto se estudiaba con atención. Pero no con tanto detalle. Hombre, no con el detalle con el que aquí lo contamos, pero sí con el detalle de ese que se conocían año tras año las batallas. Los Arapiles, muy poca gente, porque la gente Hombre, cuando habla de Arapiles, que creen que son las galerías por Corte Inglés Arapiles. Hombre, yo pienso que Arapiles es una batalla que entre españoles conocida y entre ingleses más todavía, pues es una batalla que ganan los ingleses contra los franceses en buena lid y con buen orden. Luego contra los ingleses es muy crucial. De hecho, tiene mucha literatura sobre... Ellos lo llaman Salamanca. Ellos la llaman la batalla de Salamanca, pero aquí en España los Arapiles. Cuando hablemos del año 1812 ya hablaremos de ella. Pero vamos, es muy importante. Y luego la de Vitoria, donde el rey José perdió, como decía, que hasta su orinal perdió en la batalla de Vitoria. El equipaje, pues perdió hasta que el llevaba orinal. Un equipaje bueno. Bueno, potente y fastuoso. O sea, otro ladrón. Exactamente, este se lo montó bien, ¿eh? Hombre, y luego mucho más cuando consiguió eludir todas las responsabilidades políticas y marcharse a Estados Unidos con todo el botín. Y allí vivió tan ricamente. Allí vivió tan ricamente, nunca mejor dicho, tan ricamente, literal. O sea, que se llevó el equipaje y tan ricamente. En Massachusetts. Y aunque luego volvió a Europa, pero se fue a Italia a vivir, no quería saber nada de Francia ni nada por el estilo. Por si acaso le pedían algo del equipaje. Claro, alguien, ¿no? Por si acaso le pedían cuentas, porque en aquella época reinaba de nuevo otro Borbón y bueno, pues oye, para evitar problemas. Y murió, creo que fue, no sé si en Bolonia o en una ciudad o Milán. O sea, que se lo montó bien. Hombre, estupendamente. Mejor que nadie, mejor. Bueno, Napoleón ya sea que murió en Santa Elena. Dicen que envenenado, pero se murió de viejo y de asco. De asco, porque sí, porque allí en Santa Elena. De verse allí debería ser un poco... Aburrido, debía ser letal de permanecer allí. Y bueno, pues allí murió. Pero sin embargo, luego los dos fueron repatriados a Francia, a París, fueron encumbrados como héroes. Napoleón tiene ahí la tumba de Napoleón. Pero es que la de José está al lado. Están los dos enterrados uno al otro, como dije yo en su día, el genocida enterrado al lado del ladrón. Bueno, claro. Era una familia que no tenía desperdicio. No, luego por nosotros sus hermanos, como ya lo hicimos, Jerónimo fue también rey de Holanda, su hermano Luciano fue embajador y o sea, que decir que sus hermanos. Todos robaron. Bueno, sí, en aquella época, más que robar, tenías que asegurarte el futuro. Como ahora. Claro, efectivamente. Eso es igual. Pero claro, no es lo mismo robar en Holanda que robar en España. En España se roba mejor. Hombre, además más impunemente, era impune. No, aquí todo el mundo se impune. Sí, muchos de los castillos famosos de Loira y demás, pues todos están repletos de trofeos y esos españoles. Pues tenemos que ir ya. Ya nos tenemos que ir. Pues nada, pues aquí primero hemos estado plácidamente por el Camino de Santiago. Es un día dedicado a San Isidro. Y bueno, pues que San Isidro nos ampare. Y nos proteja. Exactamente, proteja a Madrid, proteja a España. Y en fin, que estamos viviendo tiempos recios, como todos. Y un emocionado abrazo a la Guardia Civil. Exactamente. Hoy precisamente más que nunca. Bueno, y nada, pues queridos oyentes, que ya hemos terminado en nuestro tiempo, lo hemos agotado y lo que siempre os decimos, que paséis una semana estupenda. Exactamente, viva España y aquí nos volvemos a reencontrar. Sed muy felices.